Bueno, pues vamos a seguir con Proverbios y os invito, hermanos, a ir a Proverbios, el libro de Proverbios. Hoy vamos a dar un salto cualitativo, o cuantitativo, mejor dicho, cuantitativo, quiero decir, vamos a tocar 4 capítulos, flash, de golpe, 4 capítulos. Pero antes vamos a orar. Señor, gracias por esta nueva ocasión que tenemos de estar juntos y alrededor de tu palabra. Si, Señor, quisiéramos pedirte con reverencia, con confianza también, Señor, que en esta mañana, en esta tarde, nos estés hablando de una manera bien clara al meditar en cada uno de estos pasajes, o por lo menos este rato que podemos estar juntos alrededor de tu palabra. Gracias, Señor, gracias porque es un privilegio abrirla, compartirla, aprender de ti. Y pedimos, Señor, que ilumines nuestro entendimiento, que podamos estar bien atentos a lo que nos vayas a decir en esta noche. Te lo pedimos todo, Señor, y te damos gracias en nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, vamos a hacerlo en 2 partes. Primero el capítulo 4 y luego del 5 al 7. Los que somos padres o tíos o abuelos siempre nos hemos debatido en dar consejos, entre dar consejos o no darlos, ¿verdad?, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos o a nuestros nietos. Siempre nos quedamos con la duda, ¿le podría dar este consejo? ¿No se lo podría dar? En muchos casos esta duda es porque no sabemos qué decirles a veces. Sabemos el qué, pero no sabemos cómo decirlo. O incluso a veces, no sé si os pasa a vosotros, que no sabes cuál va a ser la reacción, y como no sabes cuál va a ser la reacción, entonces nos callamos. ¿Sí? Y no damos el consejo, creemos que no. O quizá incluso llegamos a la conclusión de que es que no estamos a la altura. O sea, yo sé lo bueno que debe ser para mi hijo, nieto, sobrino, ese consejo, pero como yo no estoy a la altura, pues no se lo voy a dar. No sé si os ha pasado, pero a mí me pasa eso. Bien, cada caso es una historia, ¿no? Pero el capítulo 4 lo vamos a leer ahora, es realmente aplastante. Yo lo interpreto así. El capítulo 4 de los libros de los Proverbios es contundente, es imprescindible en el concepto de paternidad o de maternidad también, pero es tan claro en la exposición, el capítulo 4, que realmente no necesita ningún comentario. Haremos algún comentario breve, pero ¿cuántas veces hubiéramos querido advertir a nuestros hijos o simplemente a nuestros seres queridos, advertirles y darles estos sabios consejos que están en el capítulo 4? No sé si habéis tenido oportunidad de leerlos antes de venir aquí. Vamos a leerlo ahora, porque es de corazón a corazón. Es un capítulo tremendo, por lo menos es mi impresión. Vamos a leerlo. Proverbios, capítulo 4, y hermanos, os pido vuestra colaboración. Los otros no lo vamos a leer todo porque es más extenso, pero iremos leyendo algunos fragmentos. Pero este lo vamos a leer por completo, ¿vale? A partir del versículo 1. ¿Quién empieza? Empiezas tú, Ángeles, por favor, y así vamos bajando. 3 versículos cada uno, por favor.
Versículo 7. Ángeles, sigue, por favor. Tremendo, ¿eh? Tremendo este capítulo, el capítulo 4. Yo recuerdo, me viene ahora a la mente, había una hermana de hace muchos años, una hermana de una iglesia, que le gustaban mucho los proverbios. Claro, ella usaba los proverbios para atizar a sus hijos, ¿no? Y al final los hijos, tanto consejo, había un rechazo, ¿no? Pero en cambio es que es tremendo, porque aquí está la esencia de todo. La verdad, la esencia de los buenos consejos que le quisiéramos dar a aquellos que amamos, a aquellos a los que el Señor nos pone para servir y ayudarles, ¿verdad? Los siguientes capítulos, que luego lo leeremos, del 5 al 7, cambia totalmente el registro. Está hablando de la pureza en las relaciones sentimentales, íntimas también, y cómo pueden llegar a ser destruidas esas relaciones. Así que, bueno, vamos a intentar de ir rápido, porque aquí hay, como se dice vulgarmente, hay tela. Bien, en primer lugar, vamos a comentar algunas cosas del capítulo 4. A ver si esto funciona. Ya estamos. Hay que animarle un poquito. Ánimo. A ver. Ay, perdóname un momentito, a ver si esto respira. No, creo que le he hecho una cosa. Perdóname. Vamos a empezar con este capítulo. Capítulo 4
Yo le he titulado esta parte Papá enseña y el hijo escucha. Bien, no sabemos, por lo que hemos leído, no sabemos exactamente si Salomón se está refiriendo a su padre David cuando él dice que yo he aprendido de mi padre y ahora yo te enseño a ti, ¿no? No lo sabemos exactamente ni cómo recibió la enseñanza, pero lo que sí podemos ver es ese tono paternalista que tiene acordaos que esto se le atribuye a Salomón, estos primeros capítulos, y hay un detalle importante, porque no habla de disciplina, sino que está hablando de enseñanza. Y no es lo mismo la disciplina o el castigo que la enseñanza. Dice los dos primeros versículos: oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No os dice os voy a dar un buen castigo, sino os doy buena enseñanza. Para Salomón era evidente que la disciplina no estaba basada ni en un castigo, ni en la vara, sino en palabras que uno podía recibir y eso le llevaba a tomar decisiones. Más adelante va explicando cómo él educó o fue educado como hijo por David, y Salomón quiere transmitir eso a los hijos en general y por supuesto a nosotros. Al hablar de disciplina, pensó Salomón primero en enseñanza. Ahora se le da mucho protagonismo a la enseñanza en la escuela. A los niños queremos que lo aprendan todo en la escuela, pero sin ninguna duda es en casa donde hay que aprender. Es en casa donde toca educar a nuestros pequeños y educarles sobre todo en el temor del Señor. Y es fundamental, Dios ordenó instruir desde el principio a la enseñanza. En Deuteronomio, y ahora sí que os voy a pedir vuestra colaboración, Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Y otro hermano o hermana, Efesios 6, 4. Primero, Deuteronomio 6, 7, capítulo 6, versículo 7, y Efesios capítulo 6, versículo 4. En el pueblo de Israel, Dios quería que los padres enseñasen en todas partes y en todo momento, y sobre todo en el hogar, claro, aunque más adelante ellos podían ir a la sinagoga o a través de los sacerdotes, pero era en casa donde tenían que recibir la enseñanza. Efesios 6:4. En el Señor. Ahora, ¿qué es lo que enseñó en aquel tiempo David a su joven hijo Salomón? Ese que iba a ser príncipe, que era príncipe ya y que iba a ser el rey después. Pues que debía tomar buena nota de las palabras de su padre y de guardarlas de por vida en su corazón, porque de ello iba a depender su vida, el retener y el guardar las enseñanzas. Ahora, fijaos, y quiero destacar la necesidad de escuchar y la insistencia de Salomón sobre esto. Rápidamente, estoy en el capítulo 4, versículo 1, dice: oíd la enseñanza, estad atentos. Versículo 2, os doy buena enseñanza. Versículo 4, dice, me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos. Versículo 6, no la dejes, la enseñanza, ella te guardará, ámala y te conservará. Versículo 10, oye, hijo mío, recibe mis razones y se multiplicarán años de vida. Versículo 13, retén el consejo, no la dejes, guárdalo
Versículo 20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Así que hay una insistencia para que haya ese esfuerzo en estar atento a la enseñanza, en guardar, en retener, en proteger en uno mismo esa enseñanza. Ahora, ¿qué es lo que tiene que escuchar? Pues de lo que estamos hablando todos estos días, la sabiduría. La sabiduría lleva a más sabiduría. La sabiduría, que estábamos comentando que es el temor del Señor, es lo más importante de todo, la sabiduría. Dice el versículo 7, ¿alguien lo puede leer? Sabiduría ante todo. Muchas veces nos gustaría dar con un mazo en la cabeza de alguno, ¿no? Es decir, has de tener más sabiduría, ¿no? Y uno mismo también se lo tendría que dar, ¿no? Yo he de tener más sabiduría. Sobre todo, ante todo, sabiduría. Dice el versículo 8, engrandécela y ella te engrandecerá, te honrará y te abrazará. Si tú la abrazas. Así que la sabiduría es algo en lo que hemos de estar siempre procurando que sea nuestra búsqueda y la búsqueda de nuestros seres queridos. Hay muchas ventajas y lo encontramos en los versículos que hemos leído. Por ejemplo, los versículos 4, 13 y 22 nos habla de que la sabiduría puede intensificar nuestra vida, darle sentido a nuestra vida. La sabiduría, versículo 6, dice que nos protege de muchas miserias. El versículos 8 y 9, la sabiduría, dice, puede engrandecerte y honrarte. Versículo 10, la sabiduría puede alargar la vida. La sabiduría te hace caminar por sendas derechas. No metes la pata, no te equivocas, o te equivocas menos, por lo menos. La sabiduría dice que incluso te ayuda a descansar. Versículo 16. Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. El que no tiene sabiduría no descansa. La sabiduría, te presta poder vital. En versículo 18, te favorece la salud. Versículo 22, ¿por qué? Porque te cuidas. Versículo 22 dice, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. La sabiduría, te guarda del camino de los impíos. Ahora, ¿quién quiere gozar de estos beneficios? ¿Quién quiere gozar de estos beneficios? Bueno, se supone que sí, ¿no? Se supone que sí, ¿no? Pero para que eso ocurra, el consejo que también está dando Salomón en el versículo 23 es: cuida muy bien tu corazón. Cuida tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El Señor Jesús ya lo decía en Mateo capítulo 7, hablando del corazón. Marcos capítulo 7, versículos 21 y 22. El Señor que conoce tan bien el corazón del hombre, puesto que es creador, y nosotros también llegamos a conocer bien nuestro corazón. ¿Qué decía el Señor Jesús? Cuida tu corazón, porque del corazón sale todo eso y mucho más. Cuida tu corazón. Y a no ser que el temor de Dios y su sabiduría se hallen asentados en el corazón, pues el hombre, la mujer y nosotros en nuestra historia personal y en el pasado sabemos de cómo es engañoso el corazón. Así que la alternativa es que Jesús ocupe el centro del corazón. Que el Señor Jesús nos llene de tal manera
que, como el propio Señor Jesús decía, que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, de su corazón, correrán ríos de agua viva. Cuando Cristo, mediante su palabra y mediante el Espíritu, como hemos estado recordando, gobierna nuestro corazón, entonces Él rige la sala de control. A veces habéis visto estas películas donde sea en una central nuclear o en una central de estos pantanos grandes, ¿no? O de controles o de la policía, ¿no? Que hay tantas pantallas. Bueno, el Señor puede controlar todas nuestras pantallas si está habitando plenamente en nuestras vidas. Cuida tu corazón. Hemos de pasar adelante, ¿vale? Vamos a pasar a los capítulos. Ahora cambiamos totalmente el registro y nos vamos del capítulo 5 al capítulo 7. Del capítulo 5 al capítulo 7... A ver si esto... No, esto está muerto. Bien, del capítulo 5 al capítulo 7, en primer lugar, si hay una palabra que por lo menos para mí es un poco el nexo entre estos tres capítulos, la palabra es la impureza. De manera explícita, el séptimo mandamiento de los 10 mandamientos es: no cometerás adulterio. Recordamos lo que decía el Señor Jesús otra vez, ¿no? Que de dentro del corazón, pues de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, etc. Es interesante ver cómo el libro de Proverbios detalla precisamente este pecado, lo va desgranando en estos 3 capítulos. Y hay muchos detalles que los podemos entender fácilmente, o por lo menos de oídas. Detalla el pecado de la prostitución y del adulterio. Y utiliza el caso del joven, pone un poco como guía el caso del joven, de un joven. Ya sabéis, y lo hemos comentado, que el libro de los Proverbios principalmente está dirigido a jóvenes, entendiendo que jóvenes que no son adolescentes, sino eran los jóvenes, pero que nos salpica a todos, por supuesto. Pues bien, aquí habla de que aquel que es seducido por esas prácticas de la prostitución es seducido y en realidad está demostrando su necedad. Aquel que es seducido porque es un necio. En primer lugar, es un necio porque no quiere escuchar la sabiduría de la que ha estado hablando antes, en el capítulo 4 y anteriores. Es necio porque no quiere escuchar la sabiduría y es necio porque además hace amenazar constantemente su relación de vida conyugal o matrimonial. Y en estos 3 capítulos se consideran 3 puntos que son claves. Primero, cómo empieza siempre esta necedad de parte de esta persona. No solamente cómo empieza, sino también cómo termina. Y finalmente lo que aparece es una serie de observaciones, de sugerencias para protegerte y no caer en la necedad y en el pecado. Vamos a verlo esto, así iremos viendo algunos aspectos. Ya sé que si no lo has podido leer antes del estudio, pues a lo mejor vas un poco despistado, pero yo creo que podemos ir leyendo algunos fragmentos y vamos viendo. El capítulo 5 en mi Biblia está titulado como Amonestación contra la impureza. No sé si en vuestras Biblias hay otro título. ¿También? Sí. En el capítulo 6 dice contra la pereza y la falsedad y aparece también amonestación contra el adulterio y el capítulo 7 directamente las artimañas de la ramera o de la prostituta. Pero bueno, ya sabéis que los títulos de los capítulos no necesariamente son inspirados. Bien,
El ambiente que recrea todo esto lo leemos en el capítulo 7, versículos 10 al 12. ¿Alguien, por favor, puede leer? Del 7, ahora ya hemos pasado, ahora ya olvidamos el 4, vamos viendo algunos versículos, veremos del 5, del 6 o del 7, pero ahora del 7. 7 de versículos del 10 al 12. Bien, un poco es el ambiente, ese ambiente de las ciudades de Israel, pero que es lo mismo que puede ocurrir en cualquier ciudad hoy en día y en cualquier barrio y especialmente incluso en carreteras. Es decir, el descaro, la oferta de estas mujeres que se lanza contra el hombre, incluso de una manera violenta. En los versículos siguientes es un acoso. Si leyéramos los versículos siguientes, del 14 al 23 lo veríamos. Dice que ella lo agarra al hombre, al muchacho o al joven, lo agarra fuerte, le besa, le seduce. Aquí, y es interesante porque Salomón no retrata aquí un joven de carácter corrompido, sino lo trata como alguien que es más bien un inocentón, un necio que aún era demasiado cándido en la vida y es un auténtico ingenuo. En capítulo 7, versículo 7, dice: vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Oye, te faltan 2 dedos de frente, le está diciendo. Por eso aparece esta mujer y te seduce y te dejas llevar por ella. Nosotros diríamos, así a primera impresión, diríamos, es que, hombre, estás en un lugar donde no debes estar. No te acerques al fuego porque te vas a quemar. ¿Cuál fue su primera estupidez de este joven, de esta persona que está presentando Salomón? Bueno, la primera fue que en lugar de huir, en lugar de salir corriendo de la tentación, huir de la tentación, precisamente la buscó y se convirtió en su propia desgracia. Ese es el argumento de lo que está hablando en los primeros versículos. Por eso Salomón le aconseja, capítulo 5, versículo 8, le aconseja algo muy claro. 5:8. No, el 5:8. Aléjate de ella, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Una primera instrucción: aléjate. Aquí hay una advertencia expresa también, no solamente de alejarte físicamente, no deambules por lugares donde no debes, no te metas en lugares donde no debes meterte, sino que además hay una advertencia sobre esta mujer extraña, que aparece ese adjetivo en otros momentos, que hay una advertencia clara sobre la seducción con las palabras. Y ahora vamos a echar marcha atrás, capítulo 2, versículos del 16 al 19. La mujer extraña está hablando de aquella que no forma parte de tu vida y que te seduce. Capítulo 2, versículos del 16 al 19, ¿qué dice? Aquí está hablando incluso de una mujer que ha roto el pacto, con lo cual incluso tendría esa mujer que ya tenía un compromiso conyugal, pero es capaz de ir en búsqueda de otros. Y habla de los labios. El capítulo 5
versículo 3, dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Nos acordamos enseguida de José. ¿Os acordáis de la historia de José? Cómo resistió la tentación cuando la mujer de Faraón se ofreció descaradamente, ¿verdad? Intentó seducirle y diciéndole, duerme conmigo, y seguramente no solamente eran palabras, sino incluso con acciones y con provocaciones. No lo repitió una vez, no lo dijo una vez, lo repitió varias veces. Y a pesar de eso, José permaneció firme, rechazó acostarse y tener trato con ella, eso lo leemos en Génesis. Bien, Salomón también aquí habla claramente. Dice, no codicies, capítulo 6, versículo 25. No codicies, ¿cómo es? O sea, ya no solamente es esas palabras seductoras, sino además las miradas. Cuidado con, no te dejes seducir por las miradas. Él sí, en este caso se codició, este personaje que habla, se codició con sus encantos, se dejó engañar por su mirada misteriosa. Por lo tanto, hay cuatro normas a tener en cuenta. Vivimos casi 3.000 años después de este escrito, pero el modelo del adulterio y de la prostitución apenas ha cambiado desde entonces. Aunque después consideremos más detenidamente qué armas o qué manera ofrece Salomón para protegerse de este tipo de tentaciones, nos avisa de 4 peligros. Primero, nos habla de su casa, nos habla de su vestir, nos habla de su boca o de sus palabras, y en cuarto lugar, de sus ojos o de su mirada. Salomón está diciendo a los hombres y jóvenes temerosos de Dios que deben de tener en cuenta 4 normas. Una de ellas es, permanece lo más lejos posible de su barrio, de su casa. Aléjate. Segundo lugar, no te quedes desconcertado por su vestir o por su falta de ropa. Tercer lugar, no te dejes engatusar por su boca, por sus palabras. Y en cuarto lugar, no te dejes apresar por sus ojos. Salomón tenía razón cuando dice capítulo 6, versículo 26. Fijaos que aquí presenta 2 tipos de mujeres. 6:26. Ñam, me lo como. La mejor caza, la preciosa alma del varón. Terrible. Y eso incluso hasta puede, y lo sabemos, que puede traer consecuencias a la salud. En todas partes del mundo, las autoridades de salud pública están diciendo el aumento que hay de las enfermedades venéreas, como la sífilis, la gonorrea y de nuevo otra vez el SIDA parece ser que está creciendo. Y todas estas enfermedades venéreas tienen causas sobre todo por una decadencia moral, no hay otra, por una decadencia moral, por la pornografía, por también un dato interesante, por el turismo masivo que hay, gentes moviéndose hacia arriba y abajo. Esta nueva moral que circula, que somos espectadores, donde hay una promiscuidad, donde te está diciendo haz lo que quieras y con quien quieras y cuantas veces quieras, donde el concepto de libertad sexual, si no estás de acuerdo con eso, eres un retrógrado o estás alejado de la realidad. Bueno, pues eso es lo que estaba pasando también hace 3.000 años. Hay tantas otras cosas que tienen que ver con la moralidad, cómo se está resquebrajando todo, ¿verdad? Bien, pero a diferencia de este mundo, nuestro Dios
misericordioso, nos da la saludable amonestación de que ese gozo efímero de la prostitución puede cambiarse, además, en un dolor. Capítulo 5, versículo 11, la advertencia que hace. 5:11. O sea, toda esa conducta, esa manera de vivir te va a traer problemas, incluso físicamente. Es cierto que la prostitución y el adulterio minan los fundamentos de la familia, de la Iglesia, y ya Pablo lo estaba hablando. 1 Corintios, capítulo 5, versículo 1. No solo de la Iglesia, sino de la sociedad misma, ¿no? 1 Corintios, capítulo 5, versículo 1. Esto lo estuvimos comentando cuando estábamos estudiando Corintios, ¿verdad? Se estaba dando en algunos casos de la Iglesia, pero es que en la sociedad es lo más común, lo más común. Estos todos, y además en el mismo 1 Corintios capítulo 6 habla más sobre esto. Todos estos pecados significan un golpe mortal para el amor conyugal y para la felicidad también de los niños. Y Salomón sabía que esto no caería en el olvido durante años. Capítulo 6, versículo 33. Proverbios. Proverbios 6, 33. 6, 33. Fijaos, las consecuencias de la práctica tanto de la prostitución o estar involucrado en prostitución como en adulterio trae consecuencias. Y habla de estas heridas, vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Hay mucho sobre esto, no quiero extenderme mucho más. Pero el Señor lo que pretendía proteger desde el Antiguo Testamento, pretendía proteger la santidad. Fijaos que en las leyes que vemos en Deuteronomio y en Éxodo concretamente, y en Deuteronomio también, y en Levítico, si un hombre cometía adulterio con la mujer de su prójimo, y tanto el adúltero como la adúltera podían llegar a ser incluso apedreados de una manera brutal. Si uno robaba, estaba obligado a devolver el doble y devolver más cantidad de lo que había robado. Pero el tema de romper el vínculo y de romper el pacto, eso el Señor, la manera de proteger la santidad era cortarlo de raíz. Así que la integridad del matrimonio era vital, no solamente para Israel, sino para la sociedad. Bien, vamos a ver, para ir acabando, cómo puedes protegerte contra toda esta necedad. Y hay una serie de consejos que vamos a ver también rápidamente. En primer lugar, prevenir es mejor que curar. Y esto es lo que llevó a Salomón a dar este amplio consejo de los capítulos 5 al capítulo 7. El adulterio, la violación de la fe conyugal nos debe hacer tener una actitud de temor, de temblor. Y Dios lo que nos describe en su palabra no es para simplemente causarnos temor, sino para realmente actuar con una mente bien clara. Es mejor siempre prevenir que curar. Por eso, qué importante es buscar siempre, en el ámbito de la pareja, buscar siempre que esta felicidad
no sea estropeada con miserias y con comportamientos que no agradan a Dios. En segundo lugar, recordar la enseñanza en el temor del Señor. Dice Proverbios 6, versículos del 20 al 23, recuerda: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre, átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello, te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Proverbios 6, del 20 al 23. Cuelga de tu cuello esta enseñanza como un precioso collar, como un sello. Déjala que sea la enseñanza, déjala que sea tu adorno, tu guía y tu guardia personal, la guía que te preceda, la lámpara con que camines sobre una senda muchas veces que parece oscura. Las palabras seductoras de la mujer que aparecen en estos capítulos, de esta mujer extraña, no tendrán peso si realmente uno está bajo el temor del Señor. Y más que lecciones de la vida, se trata de tomar hábitos que nos ayuden a distanciarnos de pecados como estos. Otro consejo que da es: permanece lo más lejos posible, lo he dicho antes, del barrio de la ramera. Es decir, no busques la tentación, no te detengas, es lo que le está diciendo, lo que ahora diríamos en nuestra situación actual, no te detengas viendo películas o vídeos o anuncios que exaltan la sexualidad. No concedas lugar alguno en tu corazón a los deseos, pensamientos sexuales pecaminosos. Evita libros y revistas que exciten tu imaginación. Esto es lo que diría Salomón ahora en estos días. Vuélvele la espalda a todo eso que te pueda provocar una tentación. Estos son avisos importantes. El Señor Jesús y sus apóstoles lo repetían muchas veces y de muchas maneras. ¿Qué decía el Señor Jesús? En Mateo 5:28. Si tu ojo derecho, además, dice, si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Aquello que pueda hacerte daño, evítalo. Decía Pablo también, en 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación. Hay que salir corriendo, huid de la fornicación. Y Pablo le recomienda a Timoteo, en 2 Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles. La otra manera de protegerse es: no desees, lo hemos dicho antes, no desees su hermosura en tu corazón. Dice el Cantar de Cantares, en el capítulo 4, versículo 9, dice: me robaste el corazón con una mirada tuya. Pero esta es un cántico entre el desposado y la desposada, entre los novios. Y eso, por supuesto, hay que robar el corazón, y el uno del otro, ¿no? Pero aquí de lo que estamos hablando precisamente es de la mujer extraña, de aquel o de aquella que no forma parte de tu vida y que no tiene que arrastrar tu corazón como un señuelo, ¿no? Como si fuera un pescador que intenta ahí pescarte. Hay miradas que pueden provocar y provocan pecado. El Señor Jesús también decía que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. También otra de las maneras de protegerse es, que está diciendo Salomón, es: fíjate en el final de semejante relación. Todo va a acabar mal, vas a tener consecuencias. Y en esto, a través del libro de Proverbios, se repite muchas veces que ese gozo aparente y temporal puede terminar en tristeza y en dolor. Proverbios 14, versículo 13. Proverbios 14, 13.
quiero hacer un paréntesis, hermanas. Claro, estamos hablando de un tipo de mujer. No estamos hablando de la mujer, evidentemente. Estamos hablando de esta clase de mujer. Por cierto que en el principio de este capítulo 14 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y el capítulo 31, al final de Proverbios, hay un ensalzamiento a la mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Bueno, algunos la hemos hallado. Bien. Finalmente, dice, goza, otra manera de protegerse es goza del amor con tu propia esposa. En el capítulo 5, volvemos a Proverbios, capítulo 5, versículo 8. 18, perdón. 5, 18. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Acordaos que, vuelvo otra vez a repetir, que se está refiriendo mucho a joven, ¿no? A aquel que va dirigido a hombres casados, pero que están creciendo y están aprendiendo, no son experimentados, y entre ellos pues habían hombres también que muy probable en Israel, pues a los 20 años ya estaban casados y ya podían caer en este tipo de tentaciones. Salomón anticipó lo que Pablo diría siglos después respecto a este gozar de la mujer de tu juventud. Maridos, amad a vuestras mujeres, lo repite en varios pasajes. En cambio ahora todo lo que nos están hablando, la moral actual nos está hablando de todo lo contrario, ¿no? Incluso de relaciones a tres, o de relaciones, o de poliamor, o cosas así, ¿no? Cosas extrañas. Todo está permitido, incluso si alguien está ensalzando el tener solamente a lo largo de tu vida y no tener más que una mujer, pues eso parece incluso hasta extraño, puede parecer para algunos, ¿no? Pero Salomón anticipó lo importante que era el cuidar de tu esposa o de tu mujer, de tu relación matrimonial. Nos recuerda Pablo también: maridos, amad a vuestras mujeres, no seáis ásperos con ellas. Y el Señor Jesús recordando aquellas palabras de serán los dos una sola carne. Finalmente, ten en cuenta que Dios te ve en todas partes. Dice, porque normalmente cuando estamos hablando de adulterio, prostitución, no deja de ser el mundo de las tinieblas, el mundo de la oscuridad, las obras de las tinieblas. Y esto Pablo también en Romanos capítulo 13, por favor, Romanos capítulo 13, versículos 12 y 13. Y otro hermano o hermana, por favor, que busquen Efesios 5, 11. Romanos capítulo 13, versículos 12 y 13. Y otro, Efesios 5, versículo 11. Y Efesios 5:11. Claro, los autores o aquellos que vivan en esta clase de acciones, de pecados, pues fácilmente pueden llegar a este pensamiento: bueno, ¿quién me ve en la oscuridad? Muchas de estas acciones ocurren en nocturnidad. En la noche está aguardando la mirada del adúltero. Ya lo decía el Job, dice: el ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo no me verá nadie, y esconde su rostro. Más adelante Job también dice: porque los ojos de Dios, y esta revela la auténtica realidad, los ojos de Dios están sobre los caminos del hombre
y ve sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. Aunque sea en medio de la oscuridad, de la nocturnidad, Dios está ahí viendo todo cuanto ocurre. Acabamos. Yo os animo os aconsejo a que leáis tranquilamente estos capítulos del 5 al 7, porque hemos sacado como unas pinzas, pero no quisiera acabar sin antes recordar un pasaje del Señor Jesús, donde el perdón ante una acusación real, el Señor Jesús mostró realmente la otra cara de la moneda. No importa qué clase de pecado, no importa si uno ha sido sorprendido o uno ha vivido experiencias de este tipo, hay perdón. El Señor está dispuesto a perdonar. Y no dejamos de recordar aquella escena de aquella mujer que fue sorprendida en adulterio y falló en algo que Moisés había mandado. Entonces, como falló y según la ley podía ser apedreada, y algunos esa era su intención de apedrear a esa mujer, se dirigieron ante el Señor. Nos acordamos del pasaje de Juan capítulo 8. Y le preguntaron, quería que el Señor Jesús condenase a aquella mujer. Y ahí la escena aquella en la que el Señor Jesús está mirando la tierra, ¿no? Y está haciendo como unos dibujos o está escribiendo, no sabemos exactamente qué. A lo mejor él estaría recordando alguno de los mandamientos, yo qué sé, lo que el Señor estaría escribiendo. Pero el Señor Jesús alzó en un momento su mirada y les dijo que el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra esta mujer. Y volvió inclinándose de nuevo hacia el suelo y siguió escribiendo. Dice que al oír ellos esas palabras del Señor, pues fueron acusados en su conciencia, y dice que salieron uno a uno, comenzando por los más viejos, con lo cual eso también es una señal indicativa, y quedó solo Jesús y la mujer. Entonces Jesús, no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Y entonces sabéis bien que el Señor le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y eso revela el corazón del Señor. Uno que se reconoce a sí mismo pecador, pecadora por cualquier causa, pero en concreto en este caso, ¿no? Como es de una mujer cogida en adulterio, cualquier pecado puede ser perdonado, incluyendo el de la necedad, como hemos estado viendo, incluyendo el de la lujuria o el de la prostitución o del adulterio, pueden ser perdonados acudiendo a Jesús y empezar una vida nueva. Y eso siempre es un testimonio de tantas personas que pueden y hemos llegado y llegan a los pies del Señor y pueden empezar una vida nueva. Y eso es un privilegio. Amén. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?